Hola, yo soy Simón Patiño y les voy a hablar del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. El libro fue publicado en 1846, una época que estaba el racismo contra los bonapartistas, que hubo un problema social muy grande contra ellos. Se puede decir que hubo como una caza contra los bonapartistas, con todos los que seguían a Napoleón, porque creían que ellos habían traicionado a la nación. Les voy a contar sobre Alejandro Dumas. Él escribió Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y muchos libros famosos de la época, que ahora son libros clásicos de la literatura. Él nació el 24 de julio de 1802 y murió en 1870. Era un escritor muy famoso de Francia y su hijo también siguió con sus pasos de escritor. El género de esta historia es una novela histórica porque presenta detalladamente los sentimientos de un protagonista y toda la historia y giros argumentales que ésta tiene. El género de este libro es una novela histórica porque muestra a detalle todos los contextos de la historia, pero sin acercarse a la realidad. El Conde de Montecristo. Todo empezó con la llegada del faraón a Marsella, porque el capitán había muerto. Llega un joven llamado Edmundo Dantes, que va a ser el nuevo capitán, porque las últimas palabras del anterior capitán eran que usted va a ser el capitán y nos va a hacer un favor, que es llegar a una isla, recoger unas cartas y llevarla a París. Él, por ser la petición de un muerto, le dijo que sí, y porque era un gran amigo de él. Cuando llega a la Marsella, él emocionado va a visitar a su padre y se da cuenta de que él estaba sobreviviendo porque el dinero que le dejó se lo había dado a Gaspar, su vecino. Él le da todo lo que tiene y le dice que le va a traer tabaco y café importado ilegalmente. Cuando llegan, después va a visitar a Mercedes, su gran amor, su futura esposa. Llega emocionado a ver su gran amor y lo ve al lado de un hombre llamado Fernando, que es un familiar de Mercedes, que es el segundo hombre que la ama en esa tierra. El primero es Dantes. Él siempre estaba enamorado de Mercedes y le ha declarado su amor, pero ella no está enamorada de él, está enamorado de Dantes. Entonces Dantes llega muy emocionado a donde Mercedes y cuando la ve empieza el gran amor de ellos dos. Se abrazan y se besan como nunca. Mientras tanto Fernando siente un dolor en el pecho, siente una rabia como que le habrían partido el corazón y siente una ira que no se va a desaparecer. Cuando Dantes va a saludar a Fernando, Fernando está en su odio y su tristeza y no le da ni la palabra. Entonces Dantes y Mercedes se van y Fernando, muy triste, va a un bar. Ahí llega Danglars,
el enemigo de esa historia, que Danglars estaba en la tripulación del barco y él quería ser el futuro capitán. Pero cuando vio que Dantes va a ser capitán, sintió un enorme celos y rabia que él no se le iba a permitir. Entonces va a saludar a Fernando y se reúne con él. Y a su lado también está Gaspar. Ellos hablan sobre Dantes, de todo lo que tiene. Dice que va a tener una futura esposa, va a ser capitán, y eso no se lo pueden dejar. Entonces tienen el plan perfecto para que Fernando se quede con Mercedes y Danglars con el faraón. Van a encerrar a Dantes, Edmundo. Entonces, ¿cómo planean encerrar a Dantes? Pues van a conspirar contra él. Danglars saca un papel y pluma y va a empezar a escribir diciendo que él es un bonapartista y que eso lo puede evidenciar con las cartas que tiene en el barco. Esa carta es anónima y la escribe con la mano izquierda para que nadie la distinga, y la manda. Al otro día empieza la boda, porque digo que iba a ser rápida para que puedan salir a París e entregar la carta. Pero el plan ya estaba hecho. Entonces Dantes se va a casar, empieza el banquete de bodas, invita a toda la tripulación, invitan al comandante, y felices hasta que llega la policía. Venimos por Dantes, Edmundo. Dantes sale a la puerta y dice: bueno, ¿qué pasó? Venimos a encerrarlo por algo de la importación que usted trae de ahí. Él no está preocupado porque de pronto no haya visto lo que haya traído. Entonces pensó que era un problema de importación. Entonces se fue tranquilo. Mercedes está preocupada y el padre también. Dicen: no, no se lo lleven. Y se despiden. Se llevan a Edmundo Dantes. Y Edmundo ve como ve lejano el matrimonio y ve que su vida se le va a ir por ahí. Entonces le dijeron que va a ver al procurador del rey. Y entonces lo hicieron un calabozo. Mientras tanto, el procurador también se había casado con una hermosa chica. Ella no estaba de acuerdo con lo que le hacían a la gente de juzgarla y matarla por el simple hecho de ser bonapartista. Entonces, él, cuando llega a donde Edmundo, ve a un hombre preocupado, llorando, que por qué le habían encerrado. Entonces le dice: él está emocionado porque ya cumplí la palabra de su esposa, de que no fueran tan crueles con los que juzgaban. Entonces dijo: aquí ya tengo. Mi esposa
me va a amar y ese hombre va a ser libre. Está muy bien. Y entonces le dice, bueno, entonces ¿qué pasó? Entonces dice, no, es que, ¿lo que pasó? Llega al mundo muy llorando y preocupado. Oh, yo soy culpable. Yo solamente seguí las palabras de mi capitán, que dijo que llevara estas cartas a París. Si quieres se las muestro. Villafort le dijo, bueno, y empezó a leerlas. Y a leerlas. Y se fue preocupando. Se dio cuenta que aquí había una amenaza que decía que el padre de él era bonapartista. Y eso no podía saber la verdad. Se preocupa y le dice a Dantes, ¿usted ha entregado esta carta a alguien más? Dantes, no, yo ni siquiera la he leído. En serio, se lo juro, pregúnteme. Bueno, tranquilo, yo le voy a ayudar. Esto no se vuelve a hablar. Si le preguntan, no hable con nadie sobre la carta. Y la tira al fuego. Mientras tanto, Edmundo lo llevan a un barco. Y él llorando, preocupado, que por qué le había pasado esto. Él confiaba en la palabra del procurador, que era Villefort. Él confía en la palabra de él. Él tenía la mente y decía, no va a pasar nada. Pero lo montaron a un barco y se lo llevaron a un lugar muy lejano. Él, como conocía el lugar, él ya sabía dónde lo iban a llevar. Entonces se tiró del barco y los dos hombres lo cogieron. Mientras está en el barco, le iba preguntando, ¿para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? Y los hombres no hablaban. Y llegaron al castillo de If. Un calabozo que encierran a todos los políticos corruptos, a todos los malos, al peor calabozo de todos. Y se lo llevan. Él llega al calabozo y lo cierran encima del castillo. Y se sienta y empieza a llorar toda la noche, todos los días, a llorar. Y el guardia le dice, ¿quiere algo? Y él dice, quiero ver al procurador. Y le dice, no podemos. Eso es imposible. Él dice, bueno, no pasa nada, no voy a hacer nada. Y empieza y se queda perplejo. Sigue llorando, sigue triste, encerrado en el calabozo, un lugar frío, húmedo, tenebroso. Llega el guardia y le dice, ¿quieres algo? Y le dice, no, quiero ver al procurador. Y él empieza a perder la cordura. Y le dice, el guardia le vuelve a decir, si sigue así, no va a durar mucho. Ya alguien quería ver al procurador, pero nunca va a llegar. Él se enoja, coge un banco y lo golpea. Le dice, yo voy a volver. Ay, bueno, se enloquece. Entonces dos guardias lo cogen y lo llevan más abajo, a un lugar peor. Le tiran carne, le tiran pan y come. Y él no quiere comer. Pasa días,
días triste, pensando, ¿qué pasa con Mercedes? ¿Ella qué pensará? Y ella solo piensa en Mercedes y en su padre, en la fiesta, todos sus amigos. Y llora, llora, triste, cansado. Y para que esta historia no se les haga larga, les voy a entrar un poco. Él un día empieza a escuchar empieza a escuchar un golpe. Dice. Entonces él le contesta. Y el golpe le contesta. Él dice que por fin hay alguien con quien hablar. Y empieza a escarbar con una piedra. A escarbar. Se demoran días escarbando. Después el ruido para. Y él sigue escarbando. Después de mucho rato, sale alguien de ese hueco. Y se da cuenta que es Abate Faria. Alguien que también habían encerrado. Un viejo acabado. Ya no se veía. Era muy pequeño. Estaba flaco, chiquito, pero era muy inteligente. Y él se vuelve el mejor amigo de Dantes. Entonces el viejo le habla sobre historias que le había pasado. Él escucha la historia de por qué lo habían encerrado. Y empiezan a indagar que quién era el culpable. Porque él, Dantes, no sabía quién era todavía. Que quién le había hecho esta maldad. Abate Faria escucha esa historia. Y cogiendo piezas, diciendo que él estaba con un amigo. Después vio que Fernando era el mejor amigo de Mercedes. Fernando. Y entonces empezaron a armar piezas hasta encontrar la conclusión de quién le había hecho este mal y quién lo había juzgado. Ahí todo él lo entiende. Entiende todo lo que había pasado. Y él siente un sentimiento de venganza. Esto es lo que le despierta la emoción a Dantes. Dantes estaba despreocupado, acabado, con falta de hambre. Ya se quería morir, pero con esta sed de venganza empieza a recuperarse, empieza a comer, empieza a planear cómo se va a vengar. Abate Faria le cuenta que él había dejado un tesoro en una isla. Y le cuenta que cuando salgan van por el tesoro. Y montas su libro. Porque él escribió toda su historia. Entonces empiezan a estudiar. Estudió con Abate Faria todo. Y empezaron a planear un escape. ¿Cómo iban a escapar? Dijeron que iban a hacer un hueco. Y por ahí se iban a escapar. Pero tenían que golpear. Pero dijeron que tenían que golpear a un guardia para escapar. Pero él dijo no, sin lastimar a nadie. Bueno, planean
cómo van a escapar, pero llega algo fatal, que Abatefaria empieza a enfermarse. Eso está muy mal para Dantes, porque su mejor amigo como que se le iba a morir. Y una persona no puede escapar. No puede con 2 guardias. Entonces no podría escapar. Abatefaria le cuenta, le dice: usted va a ir por el tesoro. Y le cuenta todos los detalles, dónde está, en qué parte. Y Dantes dice: ya sé cómo se me va a escapar. Cuando muera Abatefaria, él está muy triste, pero todavía tiene la sed de venganza. Entonces llegan los guardias y encierran a Abatefaria en una bolsa. Dantes, un inteligente por toda la experiencia que había ganado con Abatefaria, se mete en la bolsa y se escapa. Se lo llevan y lo tiran al mar. Bueno, ahí es donde voy. Y si seguimos con este trabajo, les contaré qué va a pasar. Cómo se va a vengar Dantes de los que le hicieron este mal. Bueno, mi opinión. Yo digo que este libro es muy fácil de leer. Te lleva y te hace desear más de esa historia, de qué va a pasar con el protagonista y cómo se va a desarrollar esa trama. Desarrollan los personajes de una manera que se puede sentir el sentimiento que ellos tienen. Y también me gusta cuando el autor se sale de la historia y empieza como a narrar lo que uno siente sobre el lector. No sé si esto es de la versión o de la historia, pero es una parte que me gusta de esta parte, de lo que leí. Lo que menos me gustó es como las partes que meten a Villefort, porque como que te sacan de la historia, porque uno quiere saber qué pasó con el mundo, pero llegan con Villefort y todo lo que muestran de matrimonio, de todo eso. Sí, claro, lo tienen que mostrar para que uno entienda cuál es el pasado de Villefort y por qué lo va a tratar y por qué lo va a encerrar. Pero es algo que ya quería ver qué pasaba con el mundo. Y este es lo que llevo. Y esa es mi opinión. Bueno, pues muchas gracias por prestar atención. Y que disfruten. Y les recomiendo esa historia para que la lean. Muchas gracias.